Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar ahora sobre la presidenta de Perú, Petro, con la soga al cuello. Es una nota que hemos sacado en Perú 21, un análisis, y donde sacamos que Isabel Tafur fue denunciada por el congresista Jorge Morante de Fuerza Popular por mentir sobre interés de empresas privadas por lotes. Esto es gravísimo. También se prepara una denuncia penal contra la funcionaria. Bueno, lo que nosotros hemos destacado, y lo voy a leer brevemente para dar inicio a este bloque, es que las mentiras de Tafur parecen ponerla contra las cuerdas. El congresista Jorge Morante, integrante de la Comisión de Energía y Minas, ha presentado ante la Contraloría una denuncia contra la funcionaria y los miembros de su directorio, además del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera. El parlamentario de Fuerza Popular se ha sentido burlado tras la presentación de la titular de Perú, Petro, en este grupo de trabajo el 5 de septiembre, donde debía explicar sobre esta situación. Bueno, para el legislador, la funcionaria habría mentido descaradamente. Pero no solamente el tema queda ahí, porque también los gremios empresariales, la CONFIEP, la Confederación de Gremios Empresariales, ha emitido un pronunciamiento donde rechazan que el gobierno entregue a Petroperú lotes petroleros sin un concurso previo. Es decir, los direccionan y aquí no pasa nada, se saltan la ley y no pasó nada. Sobre esta situación, ¿qué es lo que nos espera? Ya estamos conectados con Anthony Lau, quien es especialista en temas de hidrocarburos, para que analice con nosotros a profundidad esta crisis que estamos viendo. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Sus primeros comentarios sobre lo que viene sucediendo en Petroperú con esta funcionaria Tafur, con la denuncia del congresista fujimorista, y donde básicamente también ha despertado el rechazo, por un lado, del gremio empresarial con este direccionamiento de lotes petroleros sin ningún tipo de sustento. Bueno, empecemos de repente por el principio, ¿no? Por Petroperú, ¿no? Y Petroperú, como lo hemos venido conversando en reiteradas ocasiones, ha vuelto a pedir un salvataje o ha vuelto a pedir una ayuda financiera para que el Estado le solvente sus malos manejos o su incapacidad de poder manejar adecuadamente o administrar adecuadamente la empresa, ¿no? Entonces, ese es el primer dato relevante que tenemos que invocar. En lo que va del año 2020, en lo que fue del año 2022, el gobierno o el ejecutivo comprometió más de 2.250 millones de dólares para Petroperú, ¿no? Alegremente. Esto es un poco lo que se le pidió y se le otorgó y se le concedió en ese momento. Y en el año 2023, o sea, un año después, ahora el pedido que hacen del salvataje completo, del paquete de salvataje que están pidiendo, más o menos equivale a 3.200 millones de dólares. Es decir, en escasos 2 años, o en verdad, en escaso 1 año o algo por el estilo, Petroperú ha demandado o demanda de parte del Estado peruano que salga con un salvataje de más o menos unos casi 5.000 millones de dólares. Que a eso hay que sumarle los 4.500 millones de dólares en los que se endeudó Petroperú para hacer la refinería de Talara. Entonces, si sumamos 5.500 más 4.500, ya estamos viendo que el proyecto o esta aventura empresarial, vamos a llamarla empresarial, de la refinería de Talara, más o menos ha involucrado entre desembolsos, garantías y alguna gracia adicional de parte del Estado peruano o de la empresa pública, unos 10.000 millones de dólares. Eso es lo que nos está costando un poco esta aventura empresarial que fue obviamente promovida por el presidente Humala en su momento y apañada por Humberto Campodónico, entre otros personajes que ya conocemos y que hoy día, por supuesto, salen a tratar de decir lo que no es, ¿no? Que dicen que va a ser rentable, etcétera, etcétera. Y señor Lau, entonces, ¿qué debe pasar con Petroperú si es que nos genera más costos que ingresos y no hay un correcto funcionamiento? ¿Debería ser liquidada? ¿Qué debería pasar? O sea, lo que ocurriría normalmente en el mundo empresarial privado es que cuando una empresa simplemente no puede funcionar, es expulsada del mercado y se acabó el problema, ya otra cosa mariposa. Ok,
Esta es una empresa pública además sumamente relevante porque es muy grande y claramente pensar que va a haber alguien en este gobierno que va a tener de repente vamos a llamarlo el valor para poder tomar una decisión drástica que es la que correspondería empresarialmente hablando, que sería el cierre de Petroperú. Como no va a pasar eso, nosotros hemos sugerido varias cosas en su momento, en su largo devenir. Una de ellas fue, por ejemplo, concesionemos la gerencia general y todas las gerencias a un grupo privado que sepa manejar empresas correctamente y que pongan en azul este activo y que luego, una vez que esté en azul el activo y que la empresa salga a flote y que sea evidentemente limpiada, que se piense en la incorporación de un socio privado que le dé más transparencia y un mejor manejo a la empresa. Entonces, eh, pensar en que se va a liquidar es imposible, pensar en que se va a privatizar creo que también es imposible porque va a haber una bulla de los sectores izquierdistas que ya conocemos, y etcétera, etcétera. Entonces, encontrémosle alguna alternativa. Y la alternativa que yo proponía era básicamente que la gerencia, directorios y gerencias sean trasladados o sean concesionados sin que el Estado pierda la propiedad de la empresa, que estos le den la vuelta técnicamente y comercial y económicamente a Petroperú y una vez hecho ello, que comencemos a incorporar al socio privado que necesita Petroperú para comenzar a operar de manera más transparente. ¿Hasta qué porción? Hasta la que ya definió la ley en su momento, que es la 3130, que dijo hasta el 49%. Con lo cual el Estado peruano mantendrá el 51%, pero ya tendrá un socio privado que le dé un mejor manejo a la empresa. Esa debería ser la ruta en la que estamos o en la que debiéramos estar con Petroperú. Pero en adición a ello, es decir, no suficiente con haber demandado o alocado o conseguido dirigir más o menos unos 10.000 millones de dólares entre garantías, préstamos, aportes de capital y cualquier otro tipo de cosas. No contentos con eso, hoy día estamos viendo que Perú Petro, no confundamos Petroperú con Perú Petro, Perú Petro, que es la agencia petrolera nacional, que es la que se encarga de licitar los lotes petroleros para que cualquier interesado pueda participar activamente, ha decidido que los lotes del noroeste del Perú, es decir, los de Piura y Talara, sean asignados a dedo a Petroperú. Es decir, una empresa que técnicamente está quebrada, que no cuenta con un manejo profesional, que no cuenta con estándares de transparencia y que evidentemente no tiene con el know-how técnico, no tiene el know-how técnico ni económico para sostener una producción petrolera, a esa empresa le vamos a asignar los lotes que hoy día son manejados correctamente por empresas privadas que a su vez han mostrado interés en mantenerse como operadores de esos lotes y a los cuales Perú Petro ha básicamente los ha corrido, les ha dicho no quiero nada contigo porque esto se lo voy a asignar directamente a Petroperú. Entonces, esto claramente no pasa por una decisión empresarial, no pasa por una decisión racional, sino que tiene que ver simplemente con una aspiración de naturaleza política. Y la aspiración de naturaleza política es que Petroperú se haga cargo de todos los lotes en el país, de los lotes petroleros, se integre nuevamente y se vuelva a convertir en ese elefante gigantesco e ineficiente y corrupto que era hasta antes de su mediana privatización. Y digo mediana porque se privatizó una parte y se quedó con la otra. Entonces, eso es a lo que nos quieren obligar a que regresemos con Petroperú. A eso quieren volver, a que el Perú nuevamente se convierta en un monoproductor de petróleo, en que repitamos más o menos la misma experiencia que está ocurriendo o que ha ocurrido en Bolivia. Ya hemos visto cómo el presidente boliviano ha salido a decir que se les acabó el gas, que ya no tienen más gas. Pero es el mismo discurso que se decía acá, que es no, que la empresa pública tome control de los recursos naturales. Bueno, Bolivia ya hizo eso. Tomó control de los recursos naturales de Bolivia y en escasos años, en casos 15 años, dilapidó los recursos. No tienen más gas. Tienen que salir a ver ahora cómo consiguen el gas que su país necesita. Bueno, la misma ruta nos quieren hacer transitar con Petroperú. Y lo bueno es que creo que todavía estamos a tiempo y espero que estemos a tiempo. Yo invoco al Poder Ejecutivo a que piense esto de manera sesuda. Creo que las voces de alerta han sido muchas, han venido siendo además reiteradas en el tiempo. Hemos sido varios los que hemos anunciado
y hemos explicado de por qué es una mala idea que Petroperú incremente sus líneas de negocio cuando no puede ni siquiera con las propias. Un tema Y, adicional era Perupetro, de manera, creo yo, incorrecta, no ha convocado a un concurso público internacional, más aún cuando sabemos, y ya ha sido evidenciado, que han habido empresas que han manifestado su interés por esos mismos lotes a los que se les quiere asignar a dedo a Petroperú. ujú. Entonces, al final del día, lo que estamos haciendo es eliminar cualquier rezago de competencia y el que pierde en este caso es el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú recibe ingresos de la operación privada, recibe regalías y luego recibe impuestos. Pues bien, si es que le vamos a asignar esto a Petroperú, regalías no sabemos si vamos a recibir e impuestos definitivamente no vamos a recibir. ¿Y por qué no vamos a recibir impuestos? Porque el impuesto se paga sobre las utilidades. Y hoy día Petroperú, a hoy, durante lo que va de este año, ya lleva más de 380 millones de dólares de pérdida. Entonces, primero tenemos que limpiar esa pérdida para que recién podamos obtener alguna ganancia sobre la cual aplicar un porcentaje de impuesto. Pero no solamente es que no vamos a recibir el impuesto, sino que las regiones de Piura y Talara, perdón, Piura y Tumbes, que reciben hoy día canon, que es una Ujú. porción del impuesto a la renta que pagan las empresas, pues no lo van a recibir, porque no hay impuesto a la renta que se va a aplicar. Claro. Entonces, el daño que le estamos haciendo, no solamente al erario público, sino a las regiones, Piura y Tumbes, que tienen que tener, por ejemplo, hoy más que nunca, recursos para hacer labores de prevención. Se nos viene un fenómeno del niño, ya nos ocurrió Yaku, no estábamos preparados, pues no van a tener los recursos. Eso no Claro, se le cuenta a señor la Lau, gente. pero vayamos a las responsabilidades políticas, porque aquí hay responsables políticos y hay una permisividad asolapada. Y en esa Total. permisividad, ya ha comprobado que la presidenta de Perú Petro mintió al decir que no habían llegado a tiempo las propuestas de las empresas privadas. ¿Qué es lo que corresponde ahora para la concesión de los 3 lotes? Yo creo que, a ver, acá hay dos cosas. Si es que efectivamente, como en efecto parece ser, que todos los datos que se han presentado públicamente ha habido un ocultamiento de información, en realidad lo que tendría que ocurrir son dos cosas. Una, que se tire el proyecto, es decir, que el proceso se dé marcha atrás y se cancele y se convoque un concurso público. Y segundo, que se evalúe la permanencia de la presidenta del directorio de Perú Petro. Tiene que hacerse esa evaluación, porque si efectivamente la presidenta de Perú Petro le mintió al país, ya ha quedado en evidencia, lo honroso, lo decoroso, lo digno es que dé un paso al costado y que diga, Ujú. bueno, acá está mi renuncia, efectivamente mentí, me tengo que retirar. Y si no se quiere ir, pues la tienen que renunciar. Creo que no hay mucha más salida con eso. Y, y Ya si si es que hay hablamos, tema. y si hablamos de responsabilidades mayores, el ministro de Energía y Minas también tendría responsabilidad, debería renunciar. Yo creo que el ministro de Energía y Minas lo que tiene es un conflicto de interés gravísimo, porque el ministro de Energía y Minas es un empleado de Petroperú que ha pedido licencia, no ha renunciado a Petroperú, es decir, sigue siendo empleado de Petroperú para ser ministro de Energía y Minas. Y si es que el ministro de Energía y Minas, que tiene que refrendar un decreto supremo a través del cual se le asigna a dedo a Petroperú unos lotes petroleros, evidentemente está cayendo en un claro conflicto de interés. Y si es que tienes un conflicto de interés, lo que ocurre normalmente es que te tienes que retirar. O te retiras de la empresa o te retiras del ministerio, pero no puedes mantener los dos cargos a la vez. Y eso creo que el ministro Vera no lo tiene claro en su cabeza. Es como si es que el día de mañana, como que en efecto ha pasado, hablábamos de la famosa puerta giratoria. ¿Por Ujú. qué se aplica la puerta giratoria para cuando un privado es ministro y no cuando alguien que trabaja en una empresa pública pasa a ser ministro? ¿Cuál es la diferencia? No que somos todos iguales ante la ley, Claro, no que la Constitución reconoce que la empresa pública y la empresa privada están en igualdad de condiciones, o es que como es el Estado, ahí sí lo dejamos pasar. pero en este Yo tengo caso, dos lecturas. en este caso el ministro de Energía y Minas, al haber jugado a doble cachete, como se dice criollamente, debería entonces desocupar los 2 cargos, porque si ya lo hizo una vez, podría volver a Lo voy a ocurrir regresar. otro conflicto de interés en el futuro. Entonces lo que Claramente. correspondería por una situación de ética e idoneidad es renunciar.
Por una cuestión de ética, desde que fue designado ministro de Energía y Minas, el señor tuvo que haber presentado y debió de haber presentado su renuncia a Petroperú. Pero no puede ser que mantengo mi cargo en Petroperú porque tengo gollerías, obviamente, porque el día de mañana me jubilaré en Petroperú y recibiré pues mi pensión de Petroperú y a la vez mantengo mi cargo de ministro de Energía y Minas, cuando claramente el ministro de Energía y Minas es un ente que regula y que controla a Petroperú. Entonces, de alguna u otra manera, evidentemente, el conflicto era evidente. ¿Por qué no lo están viendo? No lo entiendo. No entiendo cuál es la interpretación fantástica que está haciendo el Ejecutivo para hacerse la vista gorda y decir, no, acá no hay conflicto de interés. Claramente hay un conflicto de interés. Entonces, creo que eso es cuestión de que pongamos un poco los puntos sobre las IES y que nosotros, la ciudadanía, hagamos notar nuestra molestia con una situación que claramente es irregular. Yo no tengo, la verdad que no tengo muchas más teorías, pero aquí hay dos posibilidades con todo este lío de Petroperú y con todo lo que está ocurriendo con Petroperú desde la refinería de Talara. O aquí hay una carga ideológica, un sesgo político que favorece a una empresa pública en desmedro de los privados, o, o hay mucha plata en el medio, ¿no? No hay más, no tengo más. No tengo ninguna prueba de lo segundo, pero es una teoría perfectamente válida. Muy bien. Entonces, o es una o es otra, porque no hay ninguna explicación lógica. A la hora que todos los entendidos han salido a hacer un análisis sobre Petroperú, la conclusión ha sido la misma. Es una pésima decisión. Es una pésima decisión la que se tomó con la refinería de Talara. A la hora que los entendidos salen a hacer un análisis sobre la asignación a dedo que se pretende hacer sobre Petroperú, también es la misma decisión. Oye, no se puede, es ilegal, estás haciendo algo que es absolutamente contrario a las normas. Y eso es algo que de repente no hemos repetido lo suficiente, ¿no? Que es lo que está haciendo Petroperú, creo que va en contra, no solamente de toda la estructura normativa que tenemos en el país, sino que además atenta directamente contra leyes que han dado en su momento el Congreso para permitirle a Petroperú hacer la refinería de Tarare en su momento, donde se le dijo, ok, si vas a hacer esto, no puedes hacer todo esto. Y si vas a Bien, hacer señor Lau. esto, tienes que hacerlo a través de otros mecanismos o utilizando otros vehículos. Bueno, Bien, señor esta Lau. parte está completamente incumplida y a Ujú. nadie parece preocuparle. Leyes que ha dado el mismo Congreso de la República. Entonces, creo que hay una serie de escollos graves y obstáculos graves que a trompicones nos quieren hacer creer que sí se puede hacer cuando claramente no se puede hacer. Bueno, desde el Congreso de la República hay una responsabilidad política también, ¿no? La Comisión de Energía y Minas va a tener que poner sobre la mesa todos estos escándalos que están sucediendo y que al parecer han tenido la anuencia del propio gobierno de Dina Boluarte. Yo le agradezco, señor Lau, por estar con Y la nosotros. Contraloría, y no nos También. olvidemos de, ojo, no nos olvidemos de Contraloría. Porque acá yo creo que Contraloría está pasando desapercibida, bajo el radar, cuando Contraloría no debería estar pasando bajo el radar. Yo creo que hace rato Contraloría tendría que haber hecho o practicado un examen especial a todo el proceso de la refinería de Talara, cuando menos eso. Ujú. Porque no puede ser que un proyecto que originalmente costaba 1.200 millones de dólares termine costando 6.000 millones de dólares y demandando apoyos financieros del Estado de parte de todo el Estado, es decir, de todos los peruanos, por 5.000 y tantos millones de dólares. Algo no huele bien, Sí, algo no está ¿no? bien. Y cuando uno revisa y uno dice, oye, ¿qué cosa hemos construido? Hemos construido una refinería chiquita. Cuando comparamos, por ejemplo, con la refinería más grande del mundo, que es esta refinería Yanmarg en la India, que produce 1 millón de barriles, 1 millón de barriles, costó lo mismo, o más o menos lo mismo que lo que nos está costando Talara para producir 95.000 barriles. Muy ¿Por bien, señor qué? Lau. Sí, sí, ¿Dónde está la sí. diferencia? ¿Me dejo entender? Entonces creo que Contraloría también tiene que decir algo. Muy bien, entonces nosotros vamos a estar muy pendientes de este tema. Yo le agradezco, señor Lau, por estar aquí en Perú 21 TV analizando esta situación. Gracias a ti, encantado. Buenas tardes. Bien, era entonces Anthony Lau, él es especialista en temas de hidrocarburos y estaba analizando con nosotros dos factores diferentes, Petroperú y Perú Petro, que ambos estarían en esos momentos en discusión, uno por su presidenta que habría mentido en el otorgamiento de los 3 lotes y el otro por la mala gestión que se está realizando. Nosotros vamos a regresar más adelante.